Mi nombre es Dulce Marroquín y me acompaña Stephanie Viguero. Somos estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Centro Universitario de Santa Rosa. Bienvenidos a nuestro episodio, Estado versus Gobierno. ¿Es lo mismo? Así es, hoy vamos a aclarar una duda que muchas personas tienen, la diferencia entre la estructura del Estado y del gobierno. Porque, aunque usted no lo crea, no es lo mismo. Entender esa diferencia es clave para comprender cómo funciona Guatemala y otro país democrático. ¿Qué es Estado? Está regulado en el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Conoceremos con lo básico, el Estado es la organización política jurídica de una sociedad dentro de un territorio determinado. El Estado está compuesto por 4 elementos fundamentales, el cual es el territorio, la población, la soberanía y el gobierno. Territorio es el espacio geográfico dentro del Estado que ejerce su autoridad. La población son todas las personas que se encuentran viviendo dentro del territorio. Gobierno es quien administra y dirige el país. Y la soberanía significa que el Estado tiene la autoridad para crear y aplicar las leyes, sin depender de otros países. O sea, el Estado es toda la estructura permanente de un país. Exactamente, aunque cambien presidentes o partidos políticos, el Estado sigue existiendo. Formas del Estado. Ahora hablaremos de las formas del Estado. Aquí se explica cómo se distribuye el poder dentro del territorio. Existe Estado unitario, donde el poder se centra principalmente en el gobierno central, como Guatemala, Chile y Francia. También el Estado compuesto, donde varias regiones tienen autoridad propia, como los Estados federados, por ejemplo Estados Unidos o México. Y luego encontramos formas especiales llamadas jus generis, como el Vaticano, que tiene características únicas, es pequeño, teocrático y gobernado por un papa. Entonces, la estructura del Estado explica cómo está organizado un país desde su base. ¿Qué es el gobierno? La estructura del gobierno se refiere a cómo funciona y se administra el poder dentro del Estado. Es decir, el gobierno es quien dirige temporalmente el Estado. Correcto, el Estado es permanente, el gobierno cambia cada cierto tiempo. Por eso decimos que el gobierno es parte del Estado, pero no es del todo el Estado. Formas de gobierno. Dentro del gobierno encontramos diferentes formas de ejercer el poder. Por ejemplo, la democracia, la monarquía, la dictadura y la república. En una democracia el pueblo elige libremente a sus gobernantes. Mientras que en una monarquía el poder está entre el rey o la reina. Y en una dictadura el poder se concentra en una sola persona, grupo, generalmente sin elecciones libres. Aquí también aparece una diferencia muy importante. República y democracia no significa lo mismo. Una república es una forma de Estado donde no existe rey y el jefe de Estado es un presidente. Pero en una democracia significa que el pueblo elige libremente a su gobernante. Por eso no todas las repúblicas son democráticas. Sistema de gobierno. Ahora hablemos de los sistemas de gobierno. Aquí te explico quién tiene el poder y cómo se relacionan las autoridades. El primero es el presidencialismo, donde el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, como en Guatemala y Estados Unidos. Luego está el parlamentarismo. En ese sistema el primer ministro depende del parlamento, como Reinos Unidos. Y también existe el semipresidencialismo, donde comparten funciones un presidente y un primer ministro, como sucede en Francia. Poderes del Estado. Tanto en la estructura del Estado como en la del gobierno existen poderes fundamentales. Entre ellos está el ejecutivo, el legislativo y judicial. Esto está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, entre sus artículos 182, 157 y 203. El Ejecutivo está encabezado por el presidente y Consejo de Ministros.
El legislativo comprende al Congreso encargado de crear las leyes. El judicial administra la justicia mediante los tribunales y las cortes. Todo esto busca mantener un equilibrio de poder y evitar abusos. Órganos importantes en Guatemala. Guatemala tiene instituciones autónomas muy importantes, como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Contraloría de los Derechos Humanos. También siendo esta la Universidad San Carlos de Guatemala. Estas instituciones ayudan a proteger la democracia, supervisar elecciones y defender derechos humanos. Tenemos las conclusiones. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La estructura del Estado explica cómo está organizado un país totalmente, mientras que la estructura del gobierno explica cómo se administra y ejerce el poder dentro de un Estado. En otras palabras, Estado es la estructura permanente. Gobierno es quien dirige esa estructura temporalmente. Comprender esta diferencia nos ayuda a entender mejor la política, la democracia y nuestros derechos como ciudadanos. Gracias por acompañarnos en nuestro episodio. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.